Pues hoy tenemos la clase pasada fue cómo nos guía el Espíritu Santo, ¿vale? Voy a mirar a ambos lados porque sé que la mayoría estáis aquí, hay 34 personas por Zoom y aquí somos que 3, 4, 5, somos 6 personas en el local. Así que no sé si mirar más aquí, más ahí, ya veremos lo que surja, ¿verdad? Así que bueno, bien, pues hoy tenemos la clase número 5 sobre la serie del Espíritu Santo. Y hoy la pregunta que tenemos también es, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Parte 2. Estuvimos viendo parte 1 y si os acordáis, en la parte 1 estuvimos viendo cómo podemos conocer la voluntad o la guía del Espíritu Santo. En la parte 2, que es hoy, veremos en qué cosas, en qué áreas de nuestras vidas debemos esperar o debemos tener la expectativa de que el Espíritu Santo nos guíe y en qué cosas no. ¿Es en todo, en nada, en qué? Vamos a ver eso. Pero antes de entrar ahí de lleno a la clase de hoy, me gustaría repasar un poco las conclusiones de la parte 1, ¿vale? De la clase pasada, para los que no estuvieron. Vale. En las conclusiones de la clase 1 dijimos lo siguiente, que una de las principales maneras en las que podemos ser guiados por el Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. La voluntad del Espíritu Santo fue revelada a través de los profetas y a través de los apóstoles. Lo que dijeron los profetas y apóstoles ha quedado registrado en la palabra de Dios. Por esa razón, cuando nos resistimos a las enseñanzas bíblicas, a las enseñanzas claras que están registradas en la palabra de Dios, nos estamos resistiendo o estamos resistiendo al Espíritu Santo. Puede que una persona sienta algo en su corazón, pero que ese algo debe encontrarse también en armonía o en concordancia con las enseñanzas bíblicas. Si tú crees que el Espíritu Santo te está diciendo algo y eres incapaz de encontrar una escritura clara en el Antiguo o en el Nuevo Testamento sobre esa enseñanza, cuidado. Porque muchas veces podemos malinterpretar que nuestras emociones son realmente lo que el Espíritu Santo quiere, cuando realmente, vamos, que no, que no, ¿vale? Entonces, también nos dimos cuenta, basándonos en la escritura de Juan capítulo 12, versículo 40 y 49, cuando Jesús dice, orando, ¿no? Yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Perdón, estaba hablando con la gente, ¿vale? Y dice eso. Entonces, de ahí habíamos deducido que los pensamientos del Padre los conoce el Espíritu Santo. Como vimos en las Escrituras la vez pasada, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y las profundidades de Dios. Y ese Espíritu que procede de Dios se nos fue dado a nosotros. Por tanto, tenemos la mente de Cristo. Es lo que dice la palabra. Pero aquí lo que vemos es que los pensamientos del Padre los conoce el Espíritu Santo y Jesús, basándonos en Juan capítulo 12, versículo 49, ha dicho lo que el Padre le encargó decir. Esto significa que la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la misma, porque son uno. Este es el concepto trinitario o de la Trinidad. Palabra que no se encuentra en la Biblia, pero que sin embargo encontramos un montón de evidencia bíblica, un montón de textos, de pasajes que indican esa verdad espiritual. Y atención, llegamos con todas esas cosas que nosotros vimos la vez pasada, concluimos en dos grandes conclusiones sobre el primer punto de cómo nos guía el Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo no quiere decir sentir a Dios y hacer lo que sentimos. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo sí quiere decir que entendemos la palabra de Dios y la obedecemos a pesar de lo que sentimos. Es menos glamoroso, es menos fuegos artificiales, es más obediencia.
Sentir a Dios, por tanto, no es más importante que seguirle u obedecerle. Ahora bien, no estamos diciendo que las emociones no tengan un rol, que no tengan importancia. Claro que tienen un lugar, claro que tienen importancia, pero no podemos darle más importancia que la voluntad clara que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de lo que reveló el Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles y poner por encima nuestras emociones que eso. Eso no podemos hacerlo. Y lamentablemente ocurre muchas veces. ¿Vale? Pero hoy nos ocuparemos de la siguiente pregunta. ¿En qué cosas debemos esperar la guía del Espíritu Santo? Os cuento una anécdota para entrar en cuestión, para que veáis que la pregunta no es tonta, ¿verdad? Que tiene su importancia. Yo recuerdo una vez, estaba hablando con un hermano y me dijo, y esto es lección para todas las personas que quieran preparar sermones, ¿vale? Al fin, siempre se puede mejorar y tal, pero escuchar esta anécdota, ¿eh? Real, anécdota real. Y el hermano me dijo, oye Carlos, yo no me preparo los sermones, así dijo, yo no me preparo los sermones porque yo dejo que me guíe el Espíritu Santo. Tremendo. Y porque hay algunas escrituras que dicen que el Espíritu Santo te dirá lo que tienes que decir. En dos domingos vamos a hablar los mitos sobre cómo nos guía el Espíritu Santo, porque esa escritura tiene un contexto súper concreto para los apóstoles y muchas veces podemos extender esos principios que vemos ahí y olvidarnos completamente del contexto y aplicarlo a toda nuestra vida. Yo no digo que el Espíritu Santo no tenga ningún rol en qué decimos, pero te puedo asegurar que la Biblia está plagada de proverbios en los que tienes que ser diligente y prepararte las cosas y conocer la palabra de Dios. Mucha gente, sí, los apóstoles eran guiados por el Espíritu en qué decir, pero no olvidemos que los apóstoles vivían todo el día, dormían con Jesús 24 horas y andaban todo el tiempo y estaban completamente absorbiendo todo el día la palabra, las enseñanzas de Jesús todo el tiempo. Lo cual quiere decir que como nosotros no tenemos ese privilegio, digamos, de haber estado con Jesús, eso no nos exime o no nos quita la responsabilidad de nosotros estar empapados de la palabra de Dios y prepararnos. ¿Vale? O sea, prepararse no quiere decir que quitamos el rol del Espíritu Santo. Y entonces cuando el hermano me dijo que él no preparaba los sermones, nada, o sea, nada, literalmente en el texto, porque dejaba que el Espíritu Santo le dijese, mi respuesta a ese hermano fue que dejase de ser vago y que preparase los sermones. Es lo que le dije yo. Digo, vale, muy bien, pero deja de ser vago y prepara los sermones. Claro, ¿qué quiere? Porque no, es decir, una cosa es que el Espíritu Santo te diga, otra cosa es que eso signifique que no prepares nada, prepara algo. Así que bueno, pero ya veremos un poco de los mitos del Espíritu Santo, no hoy porque no nos da tiempo, pero para que veáis un poco que muchas veces podemos aplicar la guía del Espíritu Santo en áreas de nuestras vidas que no sé yo si hay suficiente evidencia bíblica para concluir en esas cosas. Es decir, la pregunta que vamos a tratar es que, o básicamente para responder a esta pregunta de en qué nos guía el Espíritu Santo, en qué cosas o áreas de nuestra vida debemos esperar la guía o dirección del Espíritu Santo, necesitamos ver, o el método que voy a utilizar hoy para responder esa pregunta es en qué contexto o área en las Escrituras se menciona el rol o el papel que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, cuando las Escrituras hablan sobre cómo nos guía el Espíritu Santo, ¿en qué contexto suele repetir lo mismo? ¿En qué área de nuestras vidas? Por ejemplo, ¿acaso se menciona el Espíritu Santo en cosas relacionadas en el día a día? Por ejemplo, cuando tú vas ahí a comerte un helado y dices, jolín, pues no sé si comerme un helado de chocolate o vainilla, estás esperando la guía del Espíritu Santo en qué helado te vas a comer. Ya, y alguno estará pensando, bueno, Carlos, qué exagerado eres, es un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pues ya te digo yo que no es tan absurdo. O debemos esperar la guía del Espíritu Santo en qué trabajo que podemos elegir, si debemos ganar más dinero o menos dinero. Buena pregunta, ya no es tan claro. O debemos esperar la guía del Espíritu Santo en las elecciones románticas.
dentro de la iglesia. Ajá, es que Dios, yo te oro por esta hermana, por una hermana que me guste, cuando ya están 5, ¿verdad? Ahí disponibles, pero el hermano está esperando una supermodelo. Claro, ahí está. Entonces, ahí está. ¿Dónde está la guía del Espíritu Santo ahí? Hay que preguntarse. O, por ejemplo, las hermanas, Dios, te pido este hermano hiper romántico, Brad Pitt, y a lo mejor hay 3 hermanos ahí también ya dándole mensaje de, la guía del Espíritu Santo. Claro, es decir, claro, ¿hasta dónde extendemos el principio de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿En qué áreas es pertinente hablar o es correcto aplicar la guía del Espíritu Santo y en qué áreas no? Fijaros qué pregunta. Bien, pues vamos a empezar con la primera escritura, ¿vale? Vamos a ver básicamente 3 escrituras, o mejor dicho 4, pero vamos a ver 2 escrituras en el Nuevo Testamento y otras 2 pequeñitas en el Antiguo Testamento, y vamos a ver qué principio empezamos a extraer de esas escrituras. Bien, pues vamos a ver la primera escritura claramente que habla del Espíritu Santo, de cómo nos guía, que no hay lugar a duda. Y siempre podemos utilizar escrituras sobre el Espíritu Santo que son más controvertidas, que no queda claro. No, pero no quiero entrar a debates así complejos, que a mí me gusta debatir, pero no quiero hacer eso. Quiero ir a lo que es claro, a lo que es evidente, a lo que podemos decir, mira, aquí piso tierra sólida. Aquí esto lo podemos decir con certeza, porque siempre nos podemos inventar coger y tratar de hacer deducciones difíciles de verificar, ¿vale? Entonces, primera escritura, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 12 al 15. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 15. Yo recomiendo a todos vosotros que por favor leáis el capítulo entero de Romanos 8, porque ahí vais a ver en contexto cómo Pablo utiliza o está pensando la guía del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Os vais a dar cuenta que el contexto es potente y es muy claro. Es decir, cuando Pablo habla de la guía del Espíritu Santo, lo hace de un modo muy concreto y en un contexto muy concreto y muy claro. Veamos, versículo 12 al 15. Y dice así: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu, atención, si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados, aquí está la palabra clave, atención familia, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Es decir, el que no es guiado por el Espíritu Santo, mal vamos, no es hijo de Dios. Es decir, la marca distintiva del cristiano, la cristiana, es que es guiado por medio del Espíritu Santo. Versículo 15, y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba, Padre. Vale. Entonces, si vemos el contexto en el que Pablo está cogiendo esa idea de ser guiados por el Espíritu Santo, pregunta, ¿el contexto es para casarse, para elegir trabajo, para elegir el helado de vainilla y chocolate? No. El contexto es bastante claro. Habla primero de vivir por medio del Espíritu y eso se opone a vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Vale? Eso es lo primero que vemos. Básicamente está diciendo, si vives por medio del Espíritu, vas a dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Versículo 14. En la lógica de Pablo, ser guiados por el Espíritu es una marca de ser hijos de Dios. Y vemos también que, básicamente el argumento que utiliza Pablo se podría resumir con las siguientes palabras. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, deja la antigua naturaleza de pecado, porque el viejo hombre ha muerto y vive una nueva vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto muestra que son hijos de Dios porque ya no viven esclavizados por el pecado. Y si tú lees el capítulo 8 entero, te vas a dar cuenta que esa es la lógica repetitiva de Pablo. Entonces, atención, en este capítulo encontramos que el rol del Espíritu Santo es guiarnos en lo que tiene que ver con lo moral.
Y aquí alguno me dirá, bueno, esa palabra moral, ¿qué quiere decir la palabra moral? Ético, moral, lo hemos escuchado cuando la gente dice, eso es inmoral, ¿no? O la idea de inmoralidad sexual. Vale, moral, así, y es importante utilizar esta palabra porque nos va a ayudar luego a ahorrar tiempo, básicamente. Pero, ¿qué quiero decir con moral? Moral, cuando utilizamos algo, la palabra moralidad o moral, es todo aquello que tiene que ver con lo bueno y lo malo. Ya está. Así de sencillo. Cuando tú dices, eso no es moral, cuando una persona te dice, eso no es moral, te está diciendo que eso no está bien, básicamente. O, por ejemplo, cuando en la lista de pecados en la Biblia se utiliza inmoralidad sexual, quiere decir que ese comportamiento sexual no va de acuerdo a la norma, a lo establecido como bien. Por tanto, es inmoral. Es decir, que va en contra de la moral, de la regla de comportamiento que se entiende como buena, básicamente, que es casarse. Básicamente, de acuerdo a la doctrina cristiana, la sexualidad fue creada para ser compartida, disfrutada y expresar la gloria de Dios dentro del pacto matrimonial, no fuera, no consigo mismo, tampoco. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de moral, estamos hablando de aquello que tiene que ver con lo bueno o lo malo, o aquello que tiene que ver con el pecado o con lo espiritual. Me vale, es lo mismo, ¿vale? Entonces, en este capítulo encontramos que el rol del Espíritu Santo es guiarnos con todo aquello que tiene que ver con lo moral, principalmente. No estoy diciendo que es el único, pero es el clarísimo. Podemos tener certeza que eso sí es bastante claro. Y es decir, lo que tiene que ver con el bien y el mal. Y en otras palabras, lo que tiene que ver con lo que agrada a Dios o lo que desagrada a Dios. En términos de pecado. O sea, es muy obvio. No en términos de helado de chocolate y vainilla. ¿Vale? Segunda Escritura, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Segunda Escritura, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Escritura famosísima, ¿vale? Pero vamos a visualizarla, vamos a pensar la escritura desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de énfasis, digamos, de lo que enfatiza, en lo que se enfoca, básicamente. Bien, versículo 16. Y vais a ver que es repetitivo, de nuevo, claramente una de las escrituras más básicas sobre cómo nos guía el Espíritu Santo o en qué cosas debemos esperar esa guía del Espíritu Santo. Así que os digo, vivid por el Espíritu. Y si vivís por el Espíritu, no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. De nuevo, Pablo, qué pesado, Pablo, ya me he enterado. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Es decir, es excluyente. No pueden estar los dos en el mismo cuarto, o uno al otro. Los dos se oponen entre sí de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vale, un paréntesis. Vamos a comentar un poco estos versículos. Entonces, aquí vemos claramente que vivir por el Espíritu, de nuevo, se opone a vivir según los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la carne. Ser guiados por el Espíritu es un símbolo o es algo que muestra que ya no estamos bajo el antiguo pacto para ganarnos la salvación por medio de las obras. No voy a entrar en esto del antiguo pacto, nuevo pacto. Para los que no lo saben, pregúntame luego porque si no se nos va a alargar mucho. Pero tú quédate con eso, ¿vale? Lo principal lo estás entendiendo. Porque para que el Espíritu viva dentro de nosotros, Cristo tuvo que morir por nuestros pecados y limpiarnos. Por eso Pablo dice, si vivís por el Espíritu ya no estáis bajo la ley. Porque no se puede vivir por el Espíritu si no aceptas que Cristo ha muerto, sepultado, resucitado y mandó al Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Es una implicación de creer en el nuevo pacto, ¿vale? Bien, seguimos leyendo los versículos del 19 al 26. Y sigue Pablo, y fijaros, quiero que fijáis en la manera de argumentar, en la lógica, en lo que enfatiza Pablo todo el tiempo, está como subrayando, como poniéndolo en mayúsculas, algo así, verlo visualmente. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, no son ambiguas, no hay relativismo moral, no es que, no sé lo que está bien y lo que está mal, no, son obvias, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías, entre, atención, otras cosas parecidas. Si me deja alguna, no os escaquéis, otras cosas parecidas. Otras cosas parecidas, para que se quedó con la duda.
Básicamente, ¿por qué? Porque todas estas cosas van en contra de ¿qué? Del amor al prójimo y del amor a Dios. Bien, os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Básicamente, los que practican tales cosas no tienen parte con Dios, no son salvos, no están bien con Dios, porque no heredar el reino de Dios, entre muchas otras cosas, quiere decir que Dios no reina en tu corazón. Ya está, ¿vale? Que sí, que podemos entrar en la idea del reino y sería increíble hacer una serie, otra serie del reino de Dios, tremendo. Nos daríamos medio año para cubrir todo o más. No hay tiempo ahora para entrar, pero quedaros con eso. Que básicamente Dios no está reinando en tu corazón si practicas estas cosas. No puedes decir Dios está reinando y de repente vivir de este modo. Ahora bien, hay una gran diferencia entre caer en pecado y vivir continuamente, voluntariamente, deliberadamente de ese modo. Son dos cosas distintas. El cristiano cae, mira para atrás y dice, eso estuvo mal. El hipócrita cae, mira atrás y dice, eso está bien. Esa es la gran diferencia. Que llamamos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y tratamos de levantarnos y seguir. El hipócrita ni reconoce eso. Bien. Versículo 22 y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y de nuevo habla del Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. De nuevo, vemos claramente en este pasaje que ser guiados por el Espíritu significa, una vez más, dejar atrás la naturaleza pecaminosa y ser portadores, encarnar aquellas virtudes que produce el Espíritu Santo. Debemos ser un reflejo de paciencia, gozo, amor, alegría, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este capítulo encontramos otra vez que el rol del Espíritu Santo es guiarnos en todo lo que tiene que ver con lo moral. Es decir, lo que tiene que ver con el bien y el mal, con lo que agrada o desagrada a Dios en términos claros de pecado o no pecado. ¿Vale? Vamos a ver en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 36, versículo 27. ¿Vale? Vamos a leer un versículo y otro versículo de Salmos. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Hasta en el Antiguo Testamento encontramos esta idea. Tremendo. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y dice así: infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. De nuevo, vemos la idea del profeta Ezequiel hablando del futuro, que Dios va a infundir el espíritu, su espíritu en nosotros, que luego se cumple, obviamente. Se ha cumplido, los que hemos tomado esa decisión, tenemos el espíritu de Dios, y dice, y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. De nuevo, claramente está hablando del tema de la obediencia que tiene que ver con lo que agrada a Dios y desagrada a Dios. Salmos 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Dice, no sé si David, probablemente no. Que sepáis que los salmos fue escrito por varias personas, no solamente por David. Es fácil confundir que todo fue escrito por David, eso no es verdad. Hasta Salomón tiene algunos salmos. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. De nuevo, está hablando de que el espíritu tiene el rol de guiarnos a tierra firme. Y lo compara, porque en los salmos hay esta idea de los versos poéticos de decir dos frases distintas, pero con significado paralelo o el mismo, básicamente. Es lo mismo. Decir, tu espíritu me guía a tierra firme es básicamente decir lo mismo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Es un estilo literario, es un estilo de escribir poesías. Es como decir, tus ojos son como las hojas de otoño, que esto se lo dije a mi mujer, no estaba tratando de ser romántico, yo creo que es una descripción científica de los ojos de mi mujer, pero también le podría decir, oye, qué ojos tan bonitos.
Tremendo. Pues esto es igual, ¿vale? Entonces, el Espíritu de Dios, vemos de nuevo en el Antiguo Testamento que nos guía a obedecer las leyes de Dios, la palabra de Dios. O sea, también podemos incluso pensar en la clase anterior de cómo el Espíritu habló a través de los profetas y de nuevo, ¿qué decían los profetas? Básicamente lo mismo, dejar las obras de la naturaleza pecaminosa, hacer lo que agrada a Dios, arrepentidos. Vemos ese énfasis, ese enfoque, esas mayúsculas en lo que tiene que ver en lo moral, en lo que agrada o desagrada a Dios. Bien, terminamos con los pasajes. Vamos a hablar de las conclusiones de todos estos pasajes. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Entonces, volviendo a la pregunta de en qué área de nuestra vida debemos esperar claramente la dirección o guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra la voluntad moral de Dios. Repito, el Espíritu Santo nos guía y nos muestra en la voluntad moral de Dios. Es decir, en lo que tiene que ver con lo bueno, con lo malo. Y vamos a ir un poco más profundo, porque la idea de dejar la naturaleza pecaminosa y ser guiados por el Espíritu en lo que tiene que ver con las cosas santas, con las cosas espirituales, con lo que agrada a Dios, con lo que está bien, es mucho más que simplemente obedecer. Que obedecer es obvio, es decir, es el mínimo, ¿vale? Pero no solamente se trata de hacer el bien o hacer el mal, se trata de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Cuidado. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Que muchas veces empieza por la simple obediencia. Ahí empieza, porque a veces nuestro corazón no está en ese punto y el Espíritu Santo tiene que hacer ese trabajo de refinarnos, de hacernos más santos, de hacernos más espirituales, de ayudarnos a que nuestra carne y nuestra mente, bueno, primero a crucificar nuestra carne y dejarlo atrás y que nuestra mente espiritual se alinee con esos deseos espirituales y esos odios espirituales. Muchas veces hablamos de amar a Dios, pero ¿sabéis qué? Que si amas a Dios, odias algo. El que ama a los animales, odia el maltrato con los animales. Yo amo a mi mujer y te puedo asegurar que a mí me puedes pegar y empujar, pero si alguien toca a mi mujer, lo crucifico. Es decir, ese es la ira que siento y ya más le vale correr. Porque se me va. Y tú dices, bueno, Carlos, hay que perdonar al mal enemigo. Sí, sí, muy bien. Pero tenemos que hablar de que cuando amas a alguien hay una ira que viene cuando tú ves que ese alguien, por ejemplo, los bebés, tu hijo, tu hija, tu familia, cuando alguien les hace daño con su maldad, hay una ira, hay un odio como respuesta a ese amor. Porque si eres indiferente, no te has enterado. Entonces, no se trata solamente de dejar artificialmente el pecado con comportamiento y ya está. No, ese es el inicio. Pero realmente, si leemos las Escrituras, Pablo odiaba el pecado y amaba a Cristo. Dice, he dejado todo por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Todo es estiércol para mí. Es decir, va mucho más allá de simplemente, voy a comportarme amando a Cristo. No, es que a él le daba igual, todo era estiércol. Y no es que todo sea estiércol, pero comparado a la apreciación, a los sentimientos, a todo lo que consumía Pablo, conocer a Cristo tenía 1000 veces más valor que todo lo demás, que lo que el mundo podía ofrecer. Es decir, que no podemos quedarnos solamente en lo comportamiento, que sí, que es importante, pero la verdadera santificación, el verdadero proceso de refinamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas va mucho más allá, que significa amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. No solamente hacer lo que Dios ama y no hacer lo que Dios odia. Fijaros. Y el que no crea que hay odio o emociones en la Biblia, que la lea mejor. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está plagado, lleno de emociones divinas que dan miedo. Que dan miedo. A veces la gente del mundo o en la iglesia nos molestamos cuando vemos violadores que hacen cosas con las niñas pequeñas y cosas así, y nos indignamos. ¿Y adivina qué? La ira de Dios. Cuidado. Cuidado. Y sí, Dios se enoja. Y Dios se entristece. Acordaros de esa palabra, de no entristezcas al Espíritu Santo. Se entristece, se apaga.
Tremendo. Bien, entonces esa es la manera en que nos guía el Espíritu Santo, en lo moral, en lo que está bien y lo que está mal. Pero de nuevo, quiero enfatizar que esa idea de hacer lo que agrada a Dios y dejar de hacer lo que desagrada a Dios va mucho más allá que simplemente dejar hacer o no hacer. Es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Nos consume. Esa es la idea. Es más profundo, ¿eh? No da tiempo a entrarnos en todo, ¿verdad? Entonces, bien, entonces... esa es una idea importante. Y acordaros lo que vimos en 1 Corintios 2:14 en la anterior clase, que lo leo rápidamente porque podéis ver las notas del antiguo. Ya está colgado en YouTube por si queréis, y están las notas ahí en los enlaces de la clase pasada, todo. Entonces lo podéis descargar y ver. Pero básicamente hay un versículo que analizamos que dice lo siguiente, Pablo, en 1 Corintios 2:14. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. El rol del Espíritu Santo en mi vida, lo que debo esperar del Espíritu Santo en cómo me debe guiar en mi vida, es que me va a ayudar a discernir espiritualmente lo que Dios ha dicho. Y sin el Espíritu no puedo. No puedo. Ese es el rol. En lo moral, la voluntad de Dios en lo que es claramente bien y mal, lo que le desagrada y lo que le agrada. ¿Vale? Entonces el Espíritu nos ayuda a aceptar y a entender la voluntad moral de Dios. Entonces, ¿y cuál es? A ver, voy a hablar rápidamente de algunas excepciones, ¿vale? Alguno podría decir, bueno, tengo algunas objeciones, unas críticas, Carlos, porque vemos escrituras de que dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 9, ya ni me acuerdo, 11, 31, ya ni me acuerdo bien, en la que dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacer todo para la gloria de Dios. Y me habéis oído decir en muchos sermones que para el cristiano no hay nada secular, no hay nada que no sea sagrado. Toda la vida del cristiano y cristiana es sagrado. Todo está permeado por lo sagrado. ¿Es verdad? Es verdad. Eso no deja de ser verdad. Todo, nuestras vidas es un acto de alabanza, de gloria a Dios. Vale, tremendo. Eso es verdad. Pero hablo de una guía concreta, específica, en la que el Espíritu te va a decir, es decir, cuando yo me como el helado de chocolate, digo, gracias a Dios, tremendo, el helado de chocolate, está rico. Pero no debo esperar la guía del Espíritu Santo en si elijo vainilla o chocolate, porque adivinar qué, Dios quiere que decidamos. Tenemos libertad para decir, Dios creó la libre voluntad de elegir, de disfrutar de nuestra libertad. Somos libres en Cristo, pero no de Cristo. Somos libres en Cristo, pero no de Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a guiar en esas cosas claras de bien y mal, pero luego hay otras cosas que tú decides. Por ejemplo, cuando vemos de con quién me debo casar, lo único que dice Pablo es que esté en Cristo. Luego tú eliges. Que te gusta la morena, la tal, la cual, o el moreno, el de aquí, el allá, con esta personalidad, Dios, guíame. No, ya te pasaste. O sea, es decir, no estoy diciendo que Dios no te puede guiar de nuevo, o sea, cuidado, no estoy diciendo que sea el único modo el que estoy planteando hoy, pero es el más claro. Lo que quiero decir es que tenemos cuidado de espiritualizar todo. Oh Dios, ayúdame a esta casa. Por ejemplo, había una persona que dijo, Dios me dijo que el Espíritu Santo me dijo que faltara el trabajo. Cuando vemos en Proverbios que seas diligente, no vago y que trabajes. Entonces, ¿fue el Espíritu Santo o las emociones de esta persona? No se puede saber, pero por eso, cuidado, si vamos a arriesgarnos, mejor arriesgarnos en lo que está escrito, en lo que ya es claro. Porque muchas veces pueden ser nuestras emociones. Y somos expertos en racionalizar lo que queremos hacer. Somos expertos en autoengañarnos. Somos expertos en vendernos la moto que nos gusta. Somos expertos en hacer lo que queremos hacer y luego pegarle una fachada espiritual, una pintura ahí para que suene bien y no me digan nada. Somos expertos, tenemos doctorados, másteres en el poder de autoconvencernos de lo que queremos hacer a pesar de lo que dice Dios. Somos expertos, así que mucho cuidado. Cuando yo siento que Dios me está diciendo esto, hablo con mi mujer. Y luego me dice, no. Y digo, la voz de la razón ha hablado. Y luego miro la Biblia y digo, sí, Dios está aquí diciéndome básicamente lo mismo.
es que Dios me ha dicho que me compre un iPhone. Bueno, no. No, es que Dios odia que me compre un iPhone, una tele grande, o el Espíritu está en contra de que me compre un coche bonito y caro. ¿De verdad? No sé. Cuidado. Yo creo que no. Yo creo que a veces extendemos el campo en el que claramente el Espíritu Santo nos va a guiar, que es aquello que agrada a Dios o desagrada a Dios. Pero cuidado, porque muchas veces queremos moralizar o queremos espiritualizar o queremos tratar de expandirlo a todo. Y aquí es lo más gracioso, que en lo más básico no lo hacemos. Es como, es que el Espíritu Santo me ha dicho que no vaya al trabajo y haga otra cosa. Cuando ni siquiera has tenido tu tiempo con Dios en toda la semana. Es como, bueno, a ver, o sea, ya, de verdad. Es decir, que es como que nos gusta aplicarlo a las cosas así que no son tan claras y en lo básico que es, oye, el Espíritu Santo quiere que dejes la adicción a la pornografía. ¿Qué tal con eso? El Espíritu Santo quiere que dejes el chisme y el resentimiento. ¿Qué tal va eso? Ahí ¿por qué no hablamos tanto de la guía del Espíritu Santo? Cuando es lo más obvio. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Es decir, ¿os dais cuenta el punto, el énfasis? Es decir, que sí, que podemos hablar de otras cosas y que probablemente nos guíen otras maneras, pero si no hay una evidencia clara en tu vida de que tú estás dejando atrás la naturaleza pecaminosa y siendo más santo cada día que pasa, cuidado, entonces no sé si el Espíritu Santo te está guiando. De repente el Espíritu Santo te guía en hacer cosas un poco cuestionables y luego en las cosas básicas que es dejar el pecado que está controlando en tu vida, no hay nada, no hay evidencia de la guía del Espíritu Santo. Es como, no te creo. No te creo, no es consistente con las enseñanzas bíblicas, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Así que un reto para todos vosotros de esta enseñanza y es que reflexionéis en qué áreas de vuestra vida os está controlando el pecado. Porque si hay áreas en vuestras vidas que estáis siendo dominados por el pecado, eso quiere decir que el Espíritu Santo no te está guiando. En aquella área en la que la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo nos va a guiar, que es en comprender y hacer la voluntad de Dios en lo moral, en lo claro, en dejar atrás el pecado y seguir lo santo, en amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Si hay áreas de nuestras vidas en lo que eso no está siendo una realidad, algo que está ocurriendo, pregúntate si el Espíritu Santo te está guiando. Y tú dices, bueno, ¿y qué puedo hacer para llenarme del Espíritu? Ya lo vimos. Hay otra clase 2 en la serie. Entonces, ese es el reto. Porque el ser humano, familia, todo, hombre, mujer, todos, somos dos partes. Es como una doble realidad. Es lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo. Siempre hay una tensión en lo que somos ahora, hoy, y en lo que nos estamos convirtiendo. Y nunca podemos sacrificar lo que podemos llegar a ser por cómo somos hoy. Nunca podemos sacrificar el futuro yo explorando todo nuestro potencial espiritual, dejando que Dios nos guíe, volvernos aquellas personas, volviéndote todo lo que puedes volverte o todo lo que puedes llegar a ser porque estás cómodo hoy. Nunca podemos dejar que eso ocurra. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y no es cómodo, y es incómodo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Dejando atrás el pecado y haciendo lo que agrada a Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Ayudándonos a comprender espiritualmente la voluntad de Dios y seguir hacia adelante. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Ayudándonos a amar lo que Dios ama y ayudándonos a odiar lo que Dios odia. Esa es la manera más obvia de cómo nos guía el Espíritu Santo. Así que yo te animo a que reflexiones en lo que he dicho antes de qué áreas en tu vida están controladas por el pecado. Y tómalo muy en serio. Atácalas, declara guerra a esas áreas, siéntate con alguien, sé honesto y piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y todos tenemos problemas. Hay historias de hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia que
Algunos han sido más inteligentes, otros no tan inteligentes. Algunos han sido de familias pudientes, otros de familias pobres. Algunos han tenido familias amorosas, otros han tenido familias que les han abusado, violado y han visto atrocidades. Y sin embargo, todos y cada una de estas personas, hombres y mujeres de Dios, a lo largo de la historia que han puesto esto en práctica, han sido refinados por el Espíritu Santo. No hay excusa. No hay excusa. Y mi miedo es que nos hemos acostumbrado a ciertos pecados en nuestras vidas donde lo hemos trivializado. Ah, he caído de nuevo. Ah, vale, hermano, gracias por confesar. La Biblia nos enseña que la confesión es una parte de caminar con Dios, sí, pero también nos enseña que el arrepentimiento es otra parte muy importante. Y el arrepentimiento no es simplemente decir lo que has hecho mal. El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de vida. Es un cambio de manera de existir y de vivir nuestra vida espiritual. Y claramente, si estamos cayendo, el Espíritu Santo no nos está guiando ahí. Y debemos dejar que nos guíe. Y debemos tomárnoslo muy en serio. Porque el problema es que al final podemos trivializar, podemos normalizar, tratarlo como si fuera normal, el mismo pecado de siempre, y no tomarlo en serio porque todo el mundo lo hace. Y adivina, la persona normal, la mayoría de personas normal, no es espiritual, está endeudada, tiene 1000 problemas y es victimista. Esa es la persona normal. La persona que no es normal es la persona que es guiada por el Espíritu Santo, que a pesar de todas estas cosas se levanta, sigue y no pone excusas. ¿Tenemos debilidades? Sí. Yo tengo un montón de debilidades, pero no acepto eso sobre mí. Me levanto, vuelvo a luchar, dejo que el Espíritu de Dios me guíe. Que he estado desanimado, he tenido abuso, he tenido adicciones y probablemente hay personas que habéis pasado por peores cosas que yo, pero independientemente de lo que hayamos pasado, no debemos aceptar las debilidades sobre nosotros, las aceptamos, las trabajamos y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en esas debilidades y nos levantamos de nuevo cada día y seguimos luchando hacia adelante.